Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El verso 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén. Diga, Señor, habla a mi vida. Tú conoces, dígalo con ganas, hombre. Tú conoces lo que yo estoy enfrentando, lo que pasa en mi vida, los gigantes que estoy enfrentando. Te pido, Señor, que tú hables a mi vida. Amén. Si se da cuenta, en esta historia se está hablando de David y ¿quién? Y Goliat. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo desafiado por un gigante llamado Goliat. El rey y su ejército de Israel no se sentían nada fuertes, sino que se sentían débiles, atemorizados. Por 40 días los había atemorizado, mañana y tarde. Dice que venía en la mañana y venía en la tarde y les decía las mismas palabras. Denme un hombre que pelee conmigo y si él me gana, nosotros le serviremos. Pero si yo le gano, ustedes nos servirán a nosotros. Mañana y tarde. Cuando estás enfrentando un gigante, una enfermedad, un problema financiero, una crisis familiar, matrimonial, ese gigante te habla mañana y te habla tarde. Y no se hagan, por favor. Porque todos hemos pasado por esos momentos. Abres tus ojos y lo primero que escuchas es el gigante hablándote. Te duermes pensando en eso, mañana y tarde. Los gigantes que se enfrentan en la vida, en diferentes áreas que enfrentamos, pueden parecer invencibles. Parecen grandes. Pareciera que nos van a destruir. Pareciera que no tenemos ninguna oportunidad. Pero recordemos algo. Es ahí donde debemos de tener nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Dios. Sabiendo que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Aunque parezca imposible. Pero cuando confiamos, esperamos y ponemos nuestra mirada en el Señor, nos va a permitir Dios vencer eso que parece imposible. El rey está temblando, pero aparece un jovencito sin mucha presencia, pero un gigante en la fe. Y eso es lo que se necesita para vencer esos gigantes que te atemorizan todos los días y que estás batallando. Un jovencito, un gigante en la fe que se para contra las amenazas de Goliat. Así que en esta historia tenemos, puede decirse, dos grupos, dos personajes. Saúl con su ejército y David por el otro lado. ¿Cuál sería la diferencia entre David, un jovencito sin experiencia militar, y Saúl, un rey experimentado y un ejército que supuestamente vas a pelear, ¿no? Si vas al ejército, te entrenan para pelear. ¿Cuál será la diferencia? Primero, que David estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos de la presencia del Espíritu Santo? 40%. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le tiene miedo a los retos.
no mira los obstáculos, los ve como una oportunidad para glorificar el nombre de Dios en su vida. Mire la diferencia. Espero que estoy hablando con gente espiritual, ¿verdad? Sí, porque no hay ningún carnal aquí, ¿verdad? ¿No dijeron amén? Ve cualquier situación, cualquier problema, lo ve como una oportunidad. Les dije, habían dos grupos. David, allá en la montaña de Judá, cuidando las ovejas de su padre. Pero en medio de esa montaña, él tenía su altar ahí de adoración, de alabanza. Su lugar secreto. En ese lugar, él adoraba a Dios. En ese lugar, él buscaba el rostro de Dios, el trono de Dios. Por otro lado, perdón. Gracias por sus oraciones. Estuve con bronquitis por eso. ¿Recuerda a los hermanos de David? Dice que lo empezaron a acusar. Y le dijeron, ¿has venido acá? Por malicioso, con malicia. Y lo rechazaron. ¿Se da cuenta el espíritu que había en ellos? Por eso les dije, aquí no hay ningún carnal. En el rey Saúl, dicen que habían grandes grietas de carácter. Porque él lo estaba demostrando con su temor y también lo estaba demostrando, después lo demostró con sus celos, con su envidia. Perseguir a David por todos los años y luego quererlo matar. ¿Se da cuenta? Porque a veces cuando estamos enfrentando a esos gigantes, ¿qué es lo que marca la diferencia? Si estamos en el espíritu o estamos en la carne. Por eso David podía enfrentar al gigante, porque él andaba en el espíritu, sin experiencia, pero en el espíritu. Al contrario, Saúl y sus ejércitos andaban en la carne. Y cuando uno anda en la carne o ve las cosas en la vida práctica, no va a poder tener victoria. No va a poder enfrentar a esos gigantes. Dice el primer libro de Samuel 17:21, y si pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Oiga lo que decía David, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un chamaquito, como dicen, pero un gigante en la fe, en el espíritu. Saúl, un hombre experimentado, su ejército experimentado para enfrentar la batalla, pero un hombre y un ejército en la carne. Eso es lo que marca la diferencia cuando estamos enfrentando gigantes. ¿Qué gigantes te podrían atemorizar? ¿Sí? El gigante de una enfermedad. Es un gigante grande, ¿no? Porque esas palabras que el doctor dice tienen cierta autoridad. Los exámenes tienen cierta autoridad. Y cuando ese gigante viene totalmente y estás escuchando la voz que dice no hay solución, no hay salida, y empiezas a contar tus días, ¿sí? Y la mente es tan poderosa, ¿verdad? Que lo puede llevar a hacer muchas cosas buenas, pero también te lleva a otras cosas.
¿Sí? Y si uno no tiene cuidado, empiezas a ver hasta el carro de la funeraria. Sí, todo eso. Todas esas cosas pasan en la mente. Porque ese gigante te está atemorizando, queriéndote lanzar palabras día y noche. Quererte bombardear, ¿sí? ¿Verdad? Y el esposo te dice, ¿y qué tal si me muero? ¿Te casarías de luego? Empiezan todas esas preguntas, ¿verdad? Empieza toda esa batalla en la mente, en el corazón, en las emociones que te están bombardeando cada día. Pero es allí donde tenemos que levantarnos en el Espíritu y buscar la presencia de Dios. En alabanza, en adoración. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y ningún gigante puede venir a atemorizarnos. David dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar al ejército de Jehová? ¿Sí? Él lo estaba viendo en una dimensión totalmente diferente a como la veía Saúl y su ejército. Y esa es la manera como que tenemos que verlo. Llenarnos del Espíritu Santo, conocer la palabra de Dios y decir, esta es mi herencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios sobre mi vida. Esto es lo que dice Dios sobre lo que estoy pasando. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y debemos levantarnos este día. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por nosotros. Eso es lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No dice que las va a llevar. No, ya las llevó. Sí, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, repítelo, por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. En medio de todo ese bombardeo, de todos esos análisis, de todo lo que el doctor dice, de todo lo que te recomiendan, ¿verdad? Porque lamentablemente hay cristianos que en vez de orar por una persona, le empiezan a dar toda la dieta. O le empiezan a decir, mira, ten cuidado porque mi mamá de eso se enfermó. Y después, mira, ya tiene 8 años que se murió. Y empiezan a decirle todo, no, de esa gente no dejes que te acerque a ti. Cuando los hermanos le venían a decir a David, mira, vete. Tú tienes malicia nada más. David decía, no es nada, y se alejaba de ellos. Cuando hay gente así, hay que alejarse uno de ellos. Gente negativa. Gente que no va a sumar, sino restar tu fe. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando Jesús dice que resucitó a la hija de Jairo? Dice que había gente pagada llorando, y cuando él dijo, la niña no está muerta, duerme, se pusieron a reír y lo sacó a todos. Dice que solo dejó a 3 porque él necesitaba esa fe, esa confianza. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en cualquier momento de crisis. Acércate a la gente espiritual, no a la gente carnal. ¿Sí? Acércate a esa gente que te va a motivar, que te va a levantar tu fe. No gente que te vaya a decir, ay, hermano. Y tan joven que está tu esposa todavía. O tan joven que está. No. Levántate y acércate a gente que va a levantar tu fe. Que va a orar, que va a clamar por ti. Y eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Levantarnos y clamar a Dios, amén. Un gigante. Un problema familiar. Tal vez dices, ves tu familia, no hay solución, no hay salida. Tu matrimonio, lo ves, no hay salida. Ya es el fin, mi modo, ni parientes somos, dice, ¿verdad?
No, tienes que enfrentarlo en el espíritu. ¿Sí? La carne quiere decir, no, ya no aguanto, ya no, a este lo voy a colgar, a este o a esta lo voy a hacer así. No. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate contra ese gigante en el espíritu, en oración, en la palabra. Y decirle en el nombre de Jesús, mi hogar, mi matrimonio, mi familia se va a restaurar por el poder de la sangre de Jesús. Tienes que levantarte en esa dimensión, iglesia. Y es tiempo que nos movamos en el espíritu, no en la carne. Un problema financiero es un gigante que te está hablando, ¿no? Y es real, ¿no? Gloria a Dios por todos los millonarios que tenemos aquí, ¿verdad? Porque nadie levanta la mano. Pero hay gigantes que a veces te están amenazando, el desempleo, problemas financieros, ¿sí? Que la salida mucho más de lo que entra. El bolsillo te está gritando. No hay. La cuenta no hay. Es un gigante que tienes que levantarte en el espíritu y empezar a ver lo que Dios tiene para tu vida, que nunca te va a dejar, que Él es tu proveedor, que Él va a levantar, pero levantarte en el nombre de Jesús. Esos documentos migratorios es un gigante grande. ¿Sí? ¿Cuántos a veces se desanimaban completamente y solamente se alimentaban de Telemundo? Y no te va a dar fe. No, ellos no te van a dar fe. Si tú ves eso, lo único que va a hacer tu mente a pensar, te vas a ver en el pueblo. Allá te vas a ver en el pueblo. Tu mente te va a llevar allá. Pero en el espíritu tú vas a decir, Dios me trajo a este lugar, a esta tierra, con un propósito. ¿Sí te das cuenta? Cuando tú sabes que Dios tiene un plan, un propósito para ti, no habrá la migra que te vaya a detener. ¿Sí? Solo 2, 3 amén, y con eso seguimos. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo de verdad. Y levantarte en el nombre de Jesús y decir, a mí no me atemoriza eso. Yo sé quién me trajo a esta tierra. Yo sé el plan que Dios tiene para mí en esta tierra, el propósito que tiene, y seguiré caminando sobre ese plan, sobre ese propósito. Seguiré y nada me detendrá. Amén. En segundo lugar, David sabía quién era Dios y sabía que Dios estaba con él. Verso 34 dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, escúchelo, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano en la quijada. ¿Se pone a pensar eso usted? Le agarraba la trompa al león, al oso, y lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Israel había visto milagros grandes. Tenían a un Dios poderoso, pero su fe había decaído y se les había olvidado qué es lo que Dios había hecho en ellos. En cambio, David se fortalecía con lo que Dios había hecho antes en su vida. Matar un oso, un león, quitarle la oveja de su boca, abrirle la trompa. Yo no sé, présteme su imaginación un momentito, por favor. ¿Puede ver un león con la trompa abierta, David con la mano en la parte de arriba y en la otra? Hágale así, con la trompa abra. ¿Usted puede imaginarse eso? Eso necesitaba el poder de Dios. Y dijo, ¿y qué es este? ¿Qué es este chiquitito que está adelante? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti antes? Y los que no dijeron amén dicen nada. Sí, porque pues si no dices amén, entonces que nada, ¿no?
¿Estás respirando? ¿Estás vivo? Mire, algunos dijeron que no, está muerto. ¿Estás vivo? ¿Estás respirando? Solo eso. Lo que Dios ha hecho contigo te mantiene tu corazoncito. Pum, pum, pum. ¿Estás respirando? Cuando uno no puede respirar, ahí se da cuenta, ¿no? Ahorita que yo pasé esto, hasta me puse a investigar cuántas veces respira uno por minuto. Y dice que respira, depende de la edad. Yo como estoy joven respiro como entre más veces. Pero conforme uno va avanzando la edad dice que va respirando menos. Pero entre 20, 30 veces por ahí estamos bien. Y no se da cuenta uno. Todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, todas las bondades, todos los favores de Dios. Y no nos damos cuenta. Dios ha hecho cosas grandes, por eso estás en este lugar. Este es el día que renueves tu fe, que le creas a Dios. Que esos gigantes que te quieren atemorizar y te quieren destruir, debes de pararte firme y creerle a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pero debemos de creerle, eso es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. No importa lo que estés pasando, es un momento de creerle a Dios. Es un momento, iglesia, de pararnos firmes y vencer todos los gigantes en el nombre de Jesús que se hayan levantado. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Gracias, hermana. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Que te has dado cuenta. Pero ¿cuántos milagros ni siquiera te has dado cuenta? ¿Cuántos milagros Dios está haciendo en este momento en tu vida? ¿Cuántos milagros Dios va a hacer en tu vida? El mismo Dios de ayer, el de hoy y de siempre. Tercer lugar, David venció al filisteo. Primer libro de Samuel 17:45 dice: y entonces dijo David, escucha esta palabra, ponle atención, dile que está a tu lado, no me distraigas. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oiga esta palabra: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Se da cuenta una persona cuando anda en el espíritu? ¿Sí? Pero cuando andamos volando bajo, hermano, ¿sí o no? Hasta la dirección de la iglesia quiere borrar. Sí, y yo me doy cuenta, ni los textos le contestan a uno. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Escúchelo. Y te cortaré la cabeza. Y hoy daré los cuerpos de los filisteos, no solamente a él, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en California, donde tú vives, tu familia. Qué palabras tan poderosas de este hombre. ¿Se ha preguntado usted, David tenía espada? Dígame por favor. ¿Tenía espada David? No. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza entonces? Sí, porque nosotros lo sabemos, ya lo leímos miles de años después. Pero ¿cómo le iba a cortar la cabeza? ¿Se está viendo usted el nivel de fe de este muchacho? Y a eso Dios nos quiere llevar. Que dejemos de andar volando bajo ya en nuestro argumento, en nuestros berrinches espirituales, y nos levantemos a una dimensión sobrenatural, a lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. ¿Con qué espada le iba a cortar la cabeza? David no tenía espada. Se la iba a cortar con la espada de Goliat. ¿Se da cuenta? Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿Está dando cuenta de eso? El nivel de fe, ver las cosas como hechas. Ese nivel. Qué triste ver una persona cuando oras por ellos y le dices en el nombre de Jesús, usted está sana. Y le dice uno, ¿cómo se siente ahí más o menos? ¿Por qué no creerle a Dios? Tanta gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Creámosle a Dios, Él se honra cuando le creemos de verdad a Dios que Él está obrando en nuestra vida. Puede ser un gigante, puede ser cualquier cosa. El verso 48 del capítulo 17 de 1 Samuel dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mira, se enfrentó al gigante. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ayúdeme, por favor. Ya me hicieron la segunda. ¿Sí? Se deprime. No viene a la iglesia. No se conecta a la célula. No me hablen, no me hablen, no me hablen. Parece canción. ¿Sí? En vez de acercarse y junto a la iglesia, a la célula, al liderazgo, ir en contra de ese gigante para poderlo vencer. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Una sola piedra. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo gigante que estás enfrentando? ¿Qué vas a hacer este día? ¿Vas a seguir pobrecito de mí? El diablo me está dando duro, hermano. Hay gente que dice así. Es que ahora que le estoy sirviendo a Dios, por favor, ya deja de cantar eso, hombre. ¿Quién te metió eso que cuando le ibas a servir a Dios el diablo? Por favor, el diablo es tu enemigo ya. Es que ahora que le sirvo a Dios, solo porque estás viniendo a la iglesia ya se cree que ya le sirve la última horchata del desierto. Sí, ni siquiera es el diablo, un demonio ahí. Y porque el diablo no es omnipresente, él no es todopoderoso, él no puede estar en todo lugar, no, él está por allá en otro lado. Pero dice, el diablo me está atacando el diablo me salió ahí. No, levántate en el nombre de Jesús y di, yo tengo la victoria en mi vida. Yo me levanto y de mi boca va a salir palabras de vida, palabras de poder, de autoridad. En el nombre de Jesús, levántate este día. Recuerda que no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Saúl y su ejército lo vio su derrota final. ¿Cómo tú estás viendo esos gigantes? ¿Como tu derrota? Que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay solución. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo debe ver un hombre, una mujer espiritual? Lo debe ver como una oportunidad grande para que la gloria de Dios se manifieste. Y decir, yo seré testimonio del poder de Dios. Yo seré testimonio que Dios provee, que Dios sana, que Dios levanta, que Dios restaura. Yo seré ese testimonio. George Mueller, ese misionero, alimentó miles de niños. Y él decía que la fe no opera en el reino de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que humanamente es posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. Tú puedes decir no hay solución, no hay salida. Es ahí la fe de Dios que va. Es ahí el poder de Dios que se va a manifestar en tu vida. Y Dios lo puede hacer.
Dios puede hacerlo en una manera sobrenatural. No importa la lucha que estés pasando. No importa las dificultades que estés pasando. Romanos capítulo 8 habla de las cualidades, de las características y también de las luchas que se enfrentan en el espíritu. Pero dice en 8:37, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Dilo, yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Dios está contigo. Pero tienes que meterte en esa dimensión y caminar con Él. ¿Hay imposibles para Dios? ¿Hay imposibles para Dios? ¿Ves este hombre ahí sentado en la silla de ruedas? Después de estar en coma, ¿cuánto tiempo, hermano? Un mes. No había esperanza. Los doctores le decían, desconéctelo. Desconéctelo. Ella seguía con su botecito de aceite ungiéndolo todos los días. Todos los días. El día que el aceite se terminó, ese día abrió los ojos, ¿verdad? Sí. Y míralo ahora sentado ahí. Un accidente tremendo en su cerebro y todo. Y ahora lo puedes ver ahí. Hay gigantes que tal vez te están oprimiendo día y noche como Goliat, mañana y tarde. Vénselos. Algunos son reales. Otros dicen que son gigantes, pero nada más porque la esposa no le dio un beso anoche. Sí, algunos son verdad, son así cosas, ¿verdad? Pero otros son gigantes reales que estás enfrentando. Un diagnóstico médico, una crisis financiera grande, un problema familiar fuerte, un problema económico grande. Pero es ahí depende tú cómo y yo lo vamos a enfrentar. Nos vamos a deprimir, nos vamos a quejar, le vamos a decir no, vamos a huir como Saúl. Y el ejército dice que estaba atemorizado, o nos vamos a levantar y decir, como David dijo, ¿qué le van a dar al que vence a este gigante? ¿Qué le van a dar? Dice que le dijeron, le van a dar la hija del rey, no le van a cobrar impuestos. Solo con eso ya lo hiciste en California. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos levantáramos la mano si nos dijera, no le vamos a cobrar impuestos a usted y a su familia. ¡Ay! ¿Dónde está? Hay que ir a la guerra de Irán, aquí voy. ¿Verdad que sí? Mira David, la mentalidad cuando te mueves en el espíritu, pero cuando te mueves en la carne dice, este es el fin. No hay esperanza, no hay salida, no hay solución, no hay trabajo, me van a deportar, me voy a morir, se va esto, lo otro y empezamos a decir puras tonterías. Nos alejamos de Dios, nos enfriamos, andamos berrinchudos todo el tiempo. ¿Sí? No le voy a servir a Dios. Señor, estoy en huelga ahorita. Strike. Estoy en huelga ahorita y no le voy a servir a Dios hasta que Dios me sane. Excuse me. Levántate en el nombre de Jesús y habla a ese gigante y dile en el nombre de Jesús te ato. Te echo fuera de mi vida. Yo me levanto en fe, Dios está conmigo, el poder del Espíritu Santo está conmigo. Amén. El poder del Espíritu Santo está conmigo y Él ya lo dijo, que yo soy más que vencedor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por último, ¿qué gigante estás enfrentando en tu vida? Mañana y tarde, atormentar tu mente. Como golpes que vienen en medio de circunstancias difíciles. Recuerda, la victoria de David no dependió de sus fuerzas, sino de las fuerzas que estaban en él. No fue la piedra la que lo mató, sino el poder del Espíritu Santo. El gigante era grande, pero David dijo, no hay posibilidad de fallarle. Porque es grande. Los otros lo vieron como muy grande y dijeron, este problema es demasiado, no lo podemos solucionar.
Cuando uno mira, dice, este problema es grande. Algunos de ustedes lo estoy viendo, me están diciendo, si supiera lo que me está pasando. No es tan importante que yo lo sepa, el Espíritu Santo lo sabe lo que está pasando. Y para ti ese gigante es grande, sí, lo ves grande, pero esa es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, para que no le falles, para que reconozcas que no fue tu fuerza, no fue tu sabiduría ni tu inteligencia, fue el poder de Dios. Porque algunos dirán, no, el doctor dijo esto, la crisis dice esto y esto, no hay salida. Ya calificaste. Ese problema es grande, no lo puedes solucionar. Enfréntalo en el Espíritu. Busca a Dios, métete con Dios, sírvele a Dios. Y Dios tiene un propósito y un plan para ti. Dice que el que invoca el nombre del Señor jamás será avergonzado. Te pido que te pongas de pie, por favor, y que vengas aquí al frente. Vamos a orar.